Hoy traemos un video donde vamos a platicar de otras personas que decidieron mudarse a Paraguay porque vieron a Paraguay como un potencial lugar para poder salir adelante. No es la primera vez que un español ve a Paraguay como una puerta de salida, sobre todo en el tema de los impuestos, en el tema de la fiscalización, que es muy diferente a como es en España, y en Paraguay pues tienen más oportunidades de crecer. Hoy vamos a escuchar a estos dos amigos. El video original se llama Otros dos emprendedores que se van de España a Paraguay, lo que nadie te cuenta. Si ustedes quieren ver el video completo, original, sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren apoyar a mí, a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y vayamos viendo. Para hacer este tipo de cosas, atreverse, hay que soltar y dejar atrás algunas cosas que van a doler, pero para pensar que va a ser una situación mejor. La familia, los amigos, las competiciones, como estaba yendo, son muchas cosas, pero lo que yo intento siempre es mirar lo siguiente que viene, para no estar mirando atrás y poder avanzar. Al final no hay que pararse en un sitio y quedarse pensando solo eso, y tienes que salir de tu zona de confort, sí o sí. No se puede obtener algo distinto a lo que vienes haciendo día a día, es que es imposible. Sabemos que Paraguay nos acerca al objetivo que queremos en la vida. A pesar de que obviamente estemos a gusto aquí con tu familia, tus cosas, tus entrenamientos, tu vida, tus amigos, tu pareja, lo que sea, pero hay veces que para progresar hay que salir de la situación en la que estás. Que bueno, si ves este vídeo y eres una persona que se está pensando en dar el paso, en viajar hacia otro lado, Hazlo ya. este es el vídeo y la toma perfecta para que des el paso. No esperes más. Yo con 10 centavos en mi cuenta de banco. Bueno, a lo mejor quiero. Pues ya estamos. Esto es lo primero que se ve nada más salir del aeropuerto. Dios. Viva Paraguay. Sí, en KTM, o sea, que todo disfraz y tiene su máscara, su casco. ¿La policía? Sí. Pero, o sea, corrupta, dices. No, depende. Depende. Si es que pillan, si sos de otro país, ya se quieren aprovechar y eso, porque usted sabe que es campaña, ¿verdad? El interior. O sea, del interior, vamos a decirle de Madrid para afuera. Sí. Bueno, la mayoría de los linces son de otro lado de... Vale. Entonces los linces son las policías tapados enteros. Sí. Pero ¿y esos solo van de noche o van por el día No, también? 24/7. 24/7. Sí, 24/7. Están ahí. Por esa zona, la zona mala. Claro. Vale. Acabamos de llegar aquí al primer centro comercial. Este es. Es irónico que los policías en Paraguay se aprovechan de los extranjeros cuando los ven y les quieren sacar plata. Cuando yo eso lo he mencionado en otros países, incluso en el mío, diciendo que a veces los vendedores cuando ven a un extranjero se aprovechan, o las personas que tienen algún local cuando ven que la persona no muy sabe le ofrecen cosas más caras como para estafarlos. Pero en Paraguay las personas no se aprovechan del extranjero, las personas de a pie no, los vendedores no. Los tratan como cualquier otra persona, pero los policías, ellos sí estafan, ellos sí mienten y ellos sí roban. Imagínense, qué irónico, ¿va? Es el Shopping del Sol. Y súper majete, macho. No sé si verá esto, pero es un tío de puta madre. Que tenía la foto de perfil de que parecía un asesino, el del taxi. pero la verdad que era un tío de puta madre. Nos ha indicado todo lo necesario. Hemos venido aquí, acabamos de llegar, lo primero. Nos hemos bajado del Uber. Y vamos a desayunar un poquito, ¿no? Vamos a desayunar. Y ahora viene Dani ahora. Viene Dani para acá. Hacer los primeros trámites, te lo vamos enseñando. Señor Daniel. ¿Qué vas? Súper. Pues nada, ya estamos en Paraguay. Let's go. Venimos a dejar las maletas en este sitio. Qué miedo da de dar los primeros pasos ahí en el país donde vas a vivir de ahora en adelante. Yo recuerdo la primera vez que yo me mudé conscientemente, porque la primera vez que me mudé yo estaba muy pequeño, tenía como 6 años y no me acuerdo de nada. Pero la siguiente vez, cuando yo me mudé por temas de que perdimos una casa porque se la llevó el río, un tema bastante triste, pero nos tuvimos que mudar. Y cuando nos mudamos a una casa relativamente cerca de donde vivíamos, no era tan lejos, a mí me entró como una ansiedad, así como decir lo desconocido, una nueva casa, adaptarse a un nuevo lugar. Yo soy mucho de seguir rutinas, y cuando me salgo de esa rutina a veces como que me agobio un poco. Entonces fue como empezar otra vez a adaptarme a un nuevo lugar. Les estoy diciendo, yo vivía cerca, no me quiero imaginar lo difícil que es irte a otro país. Por lo menos quiero pensar yo que si algún día yo me mudo a Paraguay, los tendré a ustedes para que me apoyen y no estar solito.
con el taxista de antes, el del Uber, que nos ha dado su número de teléfono, un tío súper majete, y eso que nos ahorramos de Uber y él también, así que mira, los dos salimos ganando. Y vamos ahora a hacer el siguiente trámite, que es la Interpol. Fotocopia del pasaporte y luego, que es una escribanía, ¿no? ¿Y qué más? Y vamos a rellenar un formulario de la Interpol, ¿vale? Son los siguientes pasos que tenéis que hacer. Después de hacer todos los documentos de la Interpol y rellenar los formularios, nos lleva a conocer todo el centro de la ciudad, casco histórico, y la verdad que es precioso Paraguay. Y también nos enseña la otra cara de la moneda. Son las favelas de Paraguay, favelas de Asunción, más conocido como de los peores sitios que hay por Paraguay. Si vienes de visita, tienes que evitar estos sitios. Nos llevó porque él conoce el sitio, tiene los cristales tintados y íbamos con él, que es una persona nacida allí y que conoce todo. Aquí a pie no te puedes bajar, ¿no? No, si te quitan todo lo que tienes que tatuar, vamos. Sí, hasta el alma, sí. Bueno, situación actual, son las 4, estamos aquí trabajando un poquito en el ordenador en el centro comercial y vamos para la casa en 10 minutos. Que es, hay seguridad 24 horas aquí para la primera casa, así que vamos a ver. Let's go. Bueno, son las 6:50, como habéis visto, todavía es de noche. El día de hoy lo que vamos a hacer es ahora, aparte de levantarnos con estas preciosas vistas, que está de puta madre, es planificar un poquito el día. Vamos a sentar aquí, vamos a organizarnos y vamos a ver a dónde tenemos que ir, a seguir viendo. Aclarece tarde en Paraguay, vamos. Vamos a hacer tanto organización de trabajo como planificar el día, eso es lo primero, ¿no? Daniel se está duchando, vamos a hacer un par de cositas ahora, un café y nos ponemos. Pues nada, señores, por Paraguay. Sí. Y sí, aquí lo que estamos recalcando que somos 3 chavales de 21, 22 y 23 años que se han ido a la otra punta del mundo por un sueño que están buscando, un objetivo y no parar hasta lograrlo. Y levantarse el primer día y ver todo esto. Bueno, estos son los precios un poco de la gasolina. No sé por qué se rayan los precios. No sé. Ah, pero ¿por qué, tío? Pero bueno, para que veáis aquí pone gasolina sin plomo, ron y aquí alcohol. Puedes llenar tu coche con alcohol. ¿Cómo por qué dice alcohol? Creo que es la primera vez que veo que dice alcohol en una gasolinera. Azufre. Pero pues, mira, bro, se raya los precios. Pero bueno, está como a €1. Está súper barato, macho. Así que bueno, vamos a ver cuál es el mejor gimnasio y os lo vamos enseñando. Justo al cruzar la esquina acabamos de grabar esto y todo esto es un gimnasio. Todo esto, bro. Vamos a ver. Buah, señores, creo que nos decantamos por este pedazo de gym. Es que es una barbaridad, mirad. Qué gran lugar. Creo que sí. Mi hermano está feliz porque tiene aquí a Airbike y tal para poder hacer la preparación, sus preparaciones. Y hay aquí al lado un sitio, un gimnasio que tiene también Jiu-Jitsu. Pero mirad, vamos a echarle un ojo para que veáis las máquinas sin molestar. Mirad estas máquinas que tienen así un color azul. No solo el color, sino que también son muy buenas. Mirad esta. Y la luz aquí viene increíble para poder grabaros todos los videitos y que os pongáis fuertes. Y Dani, este señor de aquí, o sea, aquí se va a poner enorme aquí donde lo veis. Lo veréis en los próximos vídeos. Mirad qué pedazo de gym. Yo me estoy poniendo enorme, pero por gordo, no por ejercicio. Algún día empezaré a hacer ejercicio. Bueno, nosotros somos entrenadores online y aparte de que Paraguay tenga muchas ventajas fiscales, a nosotros es un paraíso que, por así decirlo, nos llama la atención. No porque sea el mejor país, que sea Costa Rica o lo que sea cualquier cosa, pero Paraguay nos llama bastante la atención. Hace frontera con Brasil, Argentina y es una buena opción para poder viajar y conocer más. Ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho viajar, como habéis visto en el canal, que es Alemania, que es Holanda. Y una de las mayores razones, aparte de la fiscalidad, es que nosotros podemos trabajar online, podemos emprender, podemos hacer distintos proyectos. Tienen muchas ventajas a la hora de que vengas aquí y te pongan más facilidades que, por ejemplo, si vas a otro Panamá o lo que sea. Pero bueno, eso es como una de las primeras razones. La segunda sería por las competiciones. Como ya sabéis, os no lo habéis visto, soy competidor de jiu-jitsu brasileño y siempre se habla de estos países de Paraguay, Brasil, Argentina, que hay unas competiciones increíbles y un jiu-jitsu precioso que todavía no he visitado ningún gimnasio, ¿vale? Porque todavía, como he visto en el blog, estamos buscando casas, gimnasios como locos a ver qué encontramos. Porque no es tan fácil, no llegas y te pones la casa enfrente donde tú quieres. Entonces visitaremos las casas, visitaremos los gimnasios y me apuntaré a un buen gimnasio jiu-jitsu y haré todas las competiciones que pueda. Y a ganar, sobre todo. Y a ganar. Ganar en Paraguay. Quiero ganar aquí en Paraguay y quiero irme a Brasil a hacer un campeonato mundial, participar y ganarlo allí. Esta noche ha llovido, en verdad. Y mirad el día, esta es la urbanización.
Está un día brutal de domingo. Vamos a conocer más gimnasios y a ver en qué zona vivimos. Por ponernos un poquito de contexto, día 3 vamos a resolver también todas las dudas que tenemos antes de venir a mudarte aquí, así que let's go. Esto es prácticamente en Asunción y hemos pedido un Bolt. Bolt y Uber, que son coches de personas que te lo ponen como Uber. Yo no sé cómo harán aquí la licencia y esas cosas. En España se tienen que sacar una licencia. Aquí yo creo que no, la verdad. No se tiene que sacar una licencia, se tiene que sacar como un permiso. Y dan un porcentaje. Que claro, y dan un porcentaje de aplicación en plan globo, ¿sabes? Y nos vamos a ir hasta Luque, que está a unos 20 minutos, a ver toda esa zona. Para que os hagáis una idea, estamos como en el centro de Luque. Pero es que las calles... Es que llegas a un sitio, yo qué sé, en el pleno centro, en el que hay un montón de calles y 2 cuadras más para allá, porque es que está el centro a 3-4 calles de ahí. Y aquí está todo como deshabitado, poca gente. Es como súper raro. Estamos yendo al segundo gimnasio. Ya hemos conocido el primero, que es de la saga Premier, que son la hostia, y ahora vamos a ver el segundo, vamos a ver 2 o 3 para ver en qué zona vivir. Ya sabéis que nosotros hacemos mucho deporte, entonces tenemos que ver el mejor gimnasio, ¿no, Daniel? Aquí hay 2 gimnasios. Vamos a encontrar uno aquí a la izquierda y otro al final de la calle a la derecha. Así que vamos a ver. Pero para que hagáis una idea, mirad las calles de aquí. Esto está muy desértico. Y mira, de repente es como una chabola y de repente viene este cochazo. Como que súper sin sentido. Acabamos de llegar al segundo gimnasio, es este de aquí, está cerrado, pero es muy pequeño. Para que os hagáis una idea, eso es Bansikaku. Eso es como un centro de niños, de educación. Y es que un poquito más al lado está como un poco la calle destruida, si veis. Y luego tenéis esta casa. Está esta pedazo de casa de repente. Y la siguiente 2 o 3 calles más para allá, seguramente... Bueno, está esto, destruido. Es que no hay ni 2 o 3 calles, como podéis ver. Está, ¿ves? Mira. Y está esto como un poco destruido y esa casa. Así que es un poco variado. Luego la seguridad, nos han dicho en verdad que no deberíamos de ir grabando con el móvil, así como tal, con el móvil fuera o hablando por teléfono, porque ahí sí que no lo pueden robar, te pueden dar un tirón. Así que nada, grabo esto y hay que tener un poquito de cuidado. Así que ahora veremos vamos a por el tercer gimnasio. Ahora lo veis. Vamos a ir a que eso es el gimnasio este de aquí y mirad las casas de por aquí. Nada más cruzar la esquina que acabo de grabar lo otro, para que veáis las casas. Es que es un poquito de todo, ¿sabes? Buah, señores, es domingo y vamos al tercer gimnasio. Está cerrado, tío. Está cerrado. El gimnasio, vamos a verlo un poco por fuera, pero está cerrado. Son domingo, las 10 de la mañana. Pero ya, porque ahí dentro hay BJJ. ¿Sí, no? Sí. Ojo. Mira. Pues nada, habrá que venir mañana o pasado a verlo. O tiene un número y un Instagram, así que... Es domingo y, pues claro, como muchos gimnasios, pues está cerrado. Así que Los domingos no se entrena. Nos ha venido a recoger un Uber por un euro y poco. Estaba a 5 minutos más o menos. Y estamos en el centro comercial. Nos han dicho que este es el mejor gimnasio de Luque. Y por el centro comercial es increíble, así que vamos a ver. Creemos que tiene muy buena pinta este centro comercial. La verdad es que Luque es un buen lugar para vivir. O sea, está cerca de Asunción, es más barato que Asunción, me atrevería a decir, y está muy bonito. Así que vamos a ver el gym. Este es otro gimnasio, es súper grande, con buena luz, macho. Y la verdad es que está muy bien. Tiene otra parte allí. Allí tiene otra parte de ventanas, vamos a verlo, pero este está muy top. Un bombeito ahí. Así que de momento este también nos está gustando. Y este más o menos son 300 y pico mil, que creo que son como unos 50 euros. A mí este, o sea, está súper bien, pero lo que no me mola es que sea Matrix, porque como vengo de un Basic Fit, digo, pues algo que sea un poco distinto. Hay aquí una tele y tal, pero este está muy bien. Tiene de todo, todas las máquinas. Me gusta más este, se ve como más... Así que vamos a seguir viendo por ahí. A ver, yo no soy de ir al gimnasio, la verdad, pero si tuviera que elegir, el otro estaba grande, sí, bastante amplio, como que se podía respirar más, pero creo que este se mira como más acogedor. Tiene bastantes máquinas también, pero como que me gustó más la estructura. Daniel, ¿qué te parece este gym? Pues es un gym en el que definitivamente sí que me pondría fuerte. Es que aquí sí que te puedes poner fuerte. Aquí sí, además la luz es súper natural, es lo mejor tanto para grabar como para dar otra salida. Sí, es que tiene más luz natural también. Eso lo hace más acogedor, siento yo. Y la zona ahí verde y tal está súper chula. Un poquito, un saquito. Para box. Y aquí
Tiene esto es como para movilidad, ¿no? Y un poco tiene airbag, ¿no? Mi hermano lo primero que pregunta es si tiene airbag, porque él como para las preparaciones y para todo lo utiliza un montón, le encanta. Mira, ya se sube porque es lo primero que él busca. Ha probado todas las airbag. Todas. Dale. Buen detalle, ¿eh? Aquí están las colchonetas sucias, las que hayas utilizado, y aquí las limpias. Buen detalle, ¿eh? Muy buen detalle. Muy buen detalle. Me ha gustado. ¿Y aquí hay zona de pesas? Sí. La verdad que es súper grande, macho. La verdad que la luz es top, ¿eh? La verdad está muy bien. Sí. Es que mira las exteriores, es bonito. Sí. Es un gimnasio que para ser Paraguay. La verdad es que sí está bien bonito. Hasta dan ganas de ir al gimnasio. Con pista de pádel ahí. Es que mira esto, tío, es una locura. Aquí se te pasa en el muero la limpieza. En esa bici te puedes tirar horas ahí, ¿no, Dani? Vale, chicos, esto es Luque. Obviamente esta es la mejor zona, es un casoplón, la verdad. Y nos pensamos como que nos han dicho que unos, no sé cuánto guaraníes, 4 millones, 5 millones, que viene a ser entre 700 y 900 euros. Tienes un dúplex incluso con piscina esta zona. La zona parece como que aquí es puro bosque y tal, pero luego mira estas casas por estos precios. Las casas y los carros bien bonitos, pero ahora las calles sí se ven un poco descuidadas. Seguramente esto te pueda costar 900 euros, que luego entre 3 dices son 300 pavos al mes, y está al lado de una buena zona del aeropuerto, de la capital. O sea que eso está muy bien, chicos. Para que os hagáis una idea. Bueno, señores, vamos a comer. Para ellos, pues. No creo yo que esté tan barato para los paraguayos. Se le ha olvidado el dinero de aquí, ya tiene muy bajo, pero bueno. Quiero que os hagáis una idea. Este es como por así decirlo, como un poke. Un pokeball que viene arroz, pollo teriyaki, un poquito de aquí, un poco de aguacate también, bastante saludable. Lo han traído aquí a casa, envío gratuito, y nos ha costado 5 euros por cada bol de esto, ¿vale? Por cada bol, 5 euros. No sé qué os parece, a mí nos parece que está bastante bien. Pensaba que iba a ser un poquito más grande, pero la verdad que lo traigan a casa y tal por 5 euros, esto suele costar en Madrid, por ejemplo, España, unos 9, 10, 11, 12 euros más o menos. Así que no está nada mal. Bueno, por lo menos dimos un recorrido por Luque. Creo que es uno de los lugares que no hemos traído tanto. Sí he visto como 3, 4, ¿se recuerdan ustedes? Que hemos visto, pero tampoco así de día, caminando en las calles, que se ve bastante tranquilo, como la mayoría de Paraguay. Sinceramente no creo que sea tan inseguro como les dijeron, pero siempre hay que tener precauciones, como todo en la vida. Y bueno, espero que se hayan entretenido, les haya gustado, se la hayan pasado bien. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Si ustedes me quieren enviar algún video como sugerencia, también hay un link ahí en la descripción para enviar sugerencias. Muchísimas gracias por haberme apoyado. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden dejar su comentario, dejar su like. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.